Buenas tardes, bienvenidos al webinar. Mi nombre es Samira Callejas y a nombre de Materials Handling Management Society LATAM les doy la bienvenida al webinar Implementar programas de negociación con proveedores y clientes, impactos al Supply Chain Financial. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestros expertos, les pediremos nos dé respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante. En esta ocasión nos acompaña Alfredo Arzola, quien es director general del Clúster Automotriz de Guanajuato. Muchas gracias, Alfredo, por el apoyo a esta iniciativa y te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestro conferencista. Muy buenas tardes. Primeramente, agradecer a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy y de manera especial a Andrés Díez. Quiero hacer un especial agradecimiento a los que acaban de entrar a la sesión puntualmente. Seguramente se irán integrando en el resto. Agradecer principalmente a los asociados y miembros del Clúster Automotriz de Guanajuato, a todos los mexicanos, peruanos, colombianos que hoy en día se están conectando. También me comentan que hay gente de diversos países, Ecuador, Puerto Rico. Muchas gracias. Alfredo. Bueno, por ahí está teniendo problemas Alfredo. Bueno, mi nombre es José Vargas, yo trabajo también en el Clúster Automotriz de Guanajuato y a fin de darle celeridad al tema, que es por lo que estamos el día de hoy todos reunidos, me permito presentar a Andrés Díez Tochiqui. Él tiene más de 15 años de experiencia en planteamiento y dirección de operaciones logísticas multinacionales de transporte, distribución y gestión de almacenes. Muchísimos conocimientos sobre mejora de procesos productivos, liderazgo de equipos, implementación y desarrollo de proyectos operativos tecnológicos enfocados a la gestión y optimización de procesos y orientado a la generación de valor analítico y con capacidad de síntesis para la toma de decisiones. Él es ingeniero industrial con especialización en operaciones en la Universidad de Lima, tiene un diplomado en finanzas para gestores de proyectos, un diplomado en gerencias de proyectos, un diplomado en supply chain management. Además tiene un MBA por la Universidad de Alcalá de Henares y bueno, platicando un poquito de su experiencia profesional, actualmente es Country Manager en Perú, trabaja en Dale SCE Supply Chain Engineering y además participó también en Jovel Supply Chain Management y Ewong SA como jefe de inventarios. Pues muchas gracias, Andrés, y adelante con tu ponencia. Gracias, José. Gracias, Alfredo. Y bueno, antes de empezar, nada más quisiera, Andrés, también agradecer a todos nuestros socios de los diferentes países que nos acompañan y que nos ayudan para que esta iniciativa pueda seguir adelante. En México aparecemos como Corporate Resources Management, en Ecuador como MHMS Ecuador y Perú como Think Tank. Muchas gracias a todos nuestros socios y ahora sí damos inicio. Muchas gracias, Alfredo, José y Samira. Bueno, voy a apagar la cámara. Bueno, gracias a todos los participantes por el tiempo. Voy a apagar la cámara porque como estamos en red casera, esto ocupa ancho de banda, así que puede ser que nos corte conexión. Perfecto. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el implementar programas de negociación con proveedores y clientes y el impacto al supply chain financial. La agenda, bueno, ya Samira nos ayudó con este punto, así que vamos a entrar directamente a revisar los diversos conceptos, primero, de negociación. Voy a darles algunos conceptos de manera muy rápida. Luego vamos a ver cómo estos temas de negociación se involucran o se integran con el supply chain financial y vamos a finalizar
con la negociación y los esquemas de supply chain financial en estos momentos de pandemia y cómo aplicar una estrategia correcta con proveedores y clientes en estos momentos de pandemia. ¿Sí? Primero, vamos a revisar un concepto rápido acerca de la negociación. Existen diversos conceptos de negociación de varias instituciones, de varias personas renombradas. Sin embargo, el concepto que yo considero más acertado es el que ustedes pueden apreciar en la lámina. Y la negociación es el proceso mediante el cual dos o más partes tratan de resolver un conflicto de intereses mediante un acuerdo, que éste sea justo y beneficioso para todos. Entonces tenemos 4 puntos claves, los cuales son dos o más partes para que sea una negociación, conflicto de intereses, eso es sumamente importante. Si no hay un conflicto de intereses, no hay una negociación. Para que exista una negociación, debe existir un conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses per se es cuando dos personas quieren algo y no lo pueden conseguir, tal como lo quieren en el mismo tiempo. Y eso es lo que tienen que resolver en esa negociación. Mediante un acuerdo, porque la negociación debe llegar a un acuerdo, y sobre todo, y considero lo más importante, que tiene que ser justo y beneficioso para todos. El hecho de que una persona gane y la otra no, no se considera una negociación exitosa. La negociación exitosa parte de la premisa que el acuerdo tiene que ser justo y beneficioso para todos. Seguimos ahora con cuáles son las creencias convencionales cuando uno negocia. Me refiero a creencias convencionales porque me ha tocado pasar por esa etapa. Es lo que uno aprende a negociar en experiencia, ¿no? Que es lo que a uno le enseñan en base a la experiencia. En cuanto a tácticas, lo primero que te indican es que trates de regatear por ganancias basadas en puntos de partida exagerados, ¿no? Si quieres en realidad obtener un precio que esté acorde, trata de ponerle un precio elevado, cosa que al momento de negociar la baja del precio quedes en un precio justo o viceversa. Trata de poner un precio muy bajo para que al momento de negociar el precio justo, esto se pueda elevar y no te lo eleven demasiado. No diga lo que realmente quiero o necesita. Este punto es sumamente adverso y ya luego les voy a explicar por qué. Utilice una máscara, no muestre empatía, la típica cara de poker face, ¿no? Trate de desestimar la legitimidad de los reclamos que le están haciendo. Utilice trucos sucios para obtener ventajas psicológicas. ¿Y cuáles son las suposiciones que tenemos en estas creencias convencionales? Su ganancia es mi pérdida. Es decir, la única forma de que la negociación sea exitosa es que yo gane y él pierda, o viceversa. La negociación es una prueba de quién puede más. Aquí no se trata de que sea el interés empresarial y el interés profesional, ¿no? Porque en una mesa de negociación recuerden que estamos representando a una empresa. Si no, esto ya se va a un nivel personal y lo que quieren demostrar muchas veces los negociadores es quién le puede ganar a la otra parte. Darles información me pone en desventaja. Esto es algo que en realidad no ayuda al concepto de la negociación. Mientras más información tengamos sobre la mesa, va a ser más sencillo poder encontrar una solución. El más duro o el más listo gana la negociación. Y vamos rompiendo paradigmas sobre estas creencias convencionales. ¿Cuál es el primer paradigma a los que nos enfrentamos? Es que los intereses de la parte siempre son opuestos. Recuerden que si estamos en una mesa de negociación es porque existen objetivos comunes. ¿Y qué significa esto? Significa que al momento de negociar, nosotros nos tenemos que poner ambas personas o las personas participantes en la mesa de negociación como un equipo a negociar. Recuerden que el problema que hay que resolver es un problema conjunto y se tiene que resolver en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que si yo me siento en la mesa de negociación porque un negociador me está incrementando el precio porque un proveedor me está incrementando el precio de un producto y sin embargo yo no quiero que el precio incremente, el punto a negociar y el problema a resolver está en el precio. No, en realidad es un objetivo adverso. No es que yo quiero que él disminuya o él quiere que yo incremente o viceversa. El punto está en verlo de forma objetiva y en conjunto. Segundo punto que debemos romper como paradigma es debemos ganarle a la otra parte, pasar de la negociación tradicional a la negociación por principios. Luego vamos a ver qué significa la negociación por principios.
Tenemos que elaborar modelos ganar-ganar y el objetivo debe ser cómo hacer una torta o un pastel más grande, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos de que este pastel no se puede incrementar y ya vamos a ver que esto en realidad sí se puede hacer. La batalla es inevitable. Recuerden que no hemos venido a discutir, tampoco hemos venido a pelear en una negociación. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay un conflicto de intereses y eso va a generar una confrontación. Pero el objetivo en realidad es evitar la pelea. Tenemos que confrontar, sí, pero no entrar a una discusión. No puedo hacer nada para cambiar una dinámica negativa. Siempre es posible enmendar el rumbo. Las dinámicas negativas están en función a que ambas partes siempre consideran que son opuestas y no en realidad que están en el lugar para resolver un objetivo en común. Todo lo que importa es el resultado final. Todo vale con tal de lograr el objetivo, ¿no? Mentir, trucos y etcétera. Eso en realidad debemos quitarlo del medio de la negociación porque el primer punto para negociar es obviamente construir y establecer confianza. Cuando uno establece confianza, obviamente hace más fácil que todas las personas muestren sus cartas sobre la mesa y se pueda negociar de manera más transparente. Piensa mal y acertarás, ¿no? Típico. Yo sé que en realidad él viene con su propuesta muy interesante o muy buena para ser verdad, así que algo debe tener de trampa. En realidad aprendamos a escoger nuestros dichos porque no necesariamente es así. Ahora, ¿qué es una negociación basada en principios? Y es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. La negociación basada en principios, primero, separa a las personas del problema, ¿sí? Y en este punto hay que ser suaves con la persona y duros con el problema. Recuerden que aquí no estamos en una competencia de tratar de determinar quién es más que el otro, quién puede más, quién es el que puede ganar la negociación. Aquí en realidad lo que tenemos que resolver es un problema que tenemos sobre la mesa y es un problema en conjunto. Se enfoca en los intereses, no en las posiciones, ¿sí? ¿Qué es una posición? La posición es algo sobre lo que una persona ha tomado una decisión. Y los intereses son aquellas motivaciones que nos han llevado a tomar esa decisión. Y para ponerles un ejemplo sobre los intereses y las posiciones, y es una experiencia personal, cuando a mí me tocó comprar acciones en un restaurante, yo me asocié para comprar acciones en un restaurante, habían ya dos socios. Obviamente yo quería ser el socio mayoritario y me interesaba obviamente relacionarme más con el chef. Pero sin embargo estos dos socios tenían acciones por igual. Yo negocié una parte con el chef a un precio y cuando intenté negociar la siguiente parte de las acciones con la otra persona o el otro socio me las quería vender al triple del valor que me las estaba vendiendo el chef. Obviamente por fuera del mercado. Cuando entramos a la discusión, llegamos obviamente, porque yo no entendía, me parecía algo absurdo, inaudito, que me quiera cobrar el triple por el precio de esas acciones. Terminamos obviamente la confrontación en la que él me dice, mira, esto es, lo tomas o lo dejas. Y yo le dije, esto es lo que te pienso pagar, lo tomas o lo dejas. Pero ya conversando con él fuera de la negociación y de manera personal, en función a lo que él me comentaba, entendí que lo que él buscaba en realidad era protagonismo porque quien había dado lo mejor de sí y había dejado prácticamente la camiseta en el negocio había sido él. El chef, obviamente, al ser una figura pública, obviamente le dio imagen, le dio importancia, le dio relevancia al restaurante, pero no estuvo metido y operando en el día a día. El otro socio sí. Entonces entendí que en realidad el restaurante había sido su hijo. Él lo había hecho nacer, lo había hecho crecer y desarrollarse. Y entendí en realidad que era más un tema sentimental y que obviamente necesitaba que le paguen ese valor sentimental que él tenía por el restaurante. Así que lo que negocié con él fue básicamente que él se quede a cargo del restaurante como un trabajador adicional, no le iba a quitar el poder de decisión en ciertas cosas a cambio de que me vendan las acciones al precio justo. Y así cerramos el trato. Entendí cuál era el interés detrás de su posición. Siguiente punto, genera una variedad de propuestas antes de decidir qué hacer. Inventa opciones de ganancia mutua. Insiste en que el resultado se basa en un criterio objetivo.
no en realidad en criterios no objetivos o en situaciones consideradas por cada una de las partes. Siempre los criterios deben ser objetivos y tienen que ser demostrables. Eso es una negociación basada en principios y ese es el tipo de negociación a la cual nosotros tenemos que migrar poco a poco. ¿Por qué se juega el juego equivocado? ¿Sí? ¿Por qué nosotros en realidad al sentarnos a la mesa de negociación no jugamos el juego de manera correcta o el fair play? Primero porque se tiende a asumir que el pastel no puede crecer. Y asumimos que hay un solo tema a negociar cuando en realidad hay varios. Asumimos que los intereses de las partes están en conflicto y no están en posición. Y en este punto, les voy a poner un ejemplo. Recuerdo que cuando estaba como jefe de compras, me tocó negociar con un proveedor y este proveedor me quería incrementar el precio de una materia prima que era principal para la elaboración de nuestros productos en un 10%. Yo revisé los indicadores macroeconómicos, salario mínimo, inflación, tipo de cambio, fuel charge, y etcétera, y no había ningún elemento que se había incrementado más del 0.4%. Entonces, no entendía por qué él me quería incrementar el 10%. Obviamente, él tampoco me pudo explicar de manera concreta, pero lo que me dijo es, yo a partir del próximo mes necesito incrementarte este 10% o no te voy a poder despachar el producto. Y como tenía una cierta relación de confianza con esta persona, hablando ya con él en términos personales, él me explicó que ese 10% lo tenía que incrementar porque obviamente él quería ganarse el bono. Y la única forma de ganarse el bono con nuestra compañía era incrementándole el precio, ya que por volumen no podía llegar a la cuota de venta y por ende ganar el bono. Así que, obviamente, si él me hubiera dicho con esa transparencia de un inicio, hubiera sido mucho más sencillo resolver el problema. Pero como él me lo comentó de manera abierta, le dije, mira, yo no tengo ningún problema en que tú te ganes el bono. Así que veamos cuál es la estrategia para que primero, a mí no me incrementes el precio y segundo, tú te ganes el bono. Revisamos y yo tenía diversos proveedores a quienes les compraban productos que él también tenía dentro de su cartera de productos. Y que no se los compraba porque, bueno, había cierto diferencial en precio, algunas especificaciones técnicas variaban, en fin. Así que armé un paquete y le dije, mira, si yo te compro este volumen, si yo te ofrezco este volumen de productos, tú me puedes mantener el precio y llegas a tu cuota de venta para ganar el bono, sí. Entonces, él obtuvo su bono y yo pude mantener el precio sin que me lo incremente. Siguiente punto. No nos tomamos la molestia de ver el mundo desde la perspectiva contraria. No nos ponemos a veces en el zapato de la otra persona. Tratamos de mantenernos en nuestro rol. Exceso de confianza en la personalidad. Muchas veces unos negociadores no se preparan porque creen que tienen la suficiente experiencia, ya tienen muchas batallas recorridas, etcétera, etcétera, y no se preparan para estos temas de negociación. Exceso de confianza en el poder de la racionalidad. Y aquí hay que tener un detalle en cuenta muy importante, que la gente puede rechazar mejores acuerdos si estos atentan contra su sentido fundamental de justicia, ¿sí? Si consideran que un acuerdo no es justo, por más explicación racional que le demos, no lo van a aceptar. Y por último, falta de confianza. Puede ser que en realidad nosotros tengamos toda la preparación realizada para poder negociar, pero por falta de confianza y por falta de poner los puntos claros sobre la mesa, podemos perder la negociación. ¿Cómo previenen las empresas el juego equivocado? Primero, poca atención a una preparación sistemática. Es decir, mandato poco claro, falta de autoridad para comprometerse, falta de priorización de intereses y expectativas claras de ambas partes, insuficiente información del negociador, insuficiente tiempo revisando experiencias pasadas. En este punto, lo que le quiero comentar es que lo más importante de una negociación es la preparación previa. Y cuando hablamos de preparación previa es, primero, con qué equipo vamos a negociar, cuál es el equipo de nuestra contraparte, cómo está formada o cómo está formado ese equipo, qué personas lo integran, qué roles juegan cada persona dentro de ese equipo,
cuál es el estilo de negociación de cada una de estas personas, ¿sí? Y sobre todo, qué punto vamos a negociar, cómo lo vamos a negociar y con qué alternativa lo vamos a negociar. ¿Ok? Y para eso la empresa tiene que darle el tiempo al equipo negociador para que se prepare. De hecho, yo vinculo mucho una frase de Abraham Lincoln con respecto a este punto. Y la frase indica, si tengo 3 horas para cortar un árbol, voy a necesitar 6 horas afilando el hacha. Eso quiere decir que para poder confrontar un tema, necesito el doble de preparación para hacerlo. Pobre presentación. Falta autorización para inventar opciones y comprometerse, y poca comprensión sobre todo el rango de intereses de las partes. Pobre implementación. Esto también es algo muy adverso en los temas de negociación. Una vez que ya hemos acordado algo, a veces sucede que el acuerdo es sumamente difícil de comprender, ya que es muy técnico o muy legal. No tenemos algunas cláusulas que nos puedan hacer lidiar o manejar los imprevistos, y sobre todo el negociador deja de estar vinculado a la ejecución del acuerdo. En muchos casos la persona que negocia termina siendo el comprador, pero el área usuaria es quien termina ejecutando los acuerdos. Y claro, como el área usuaria no estuvo en la reunión de negociación y tampoco se comprometió con la contraparte, hay veces que simplemente no lo ejecutan, no lo hace, y el negociador, como no le está haciendo seguimiento o no está bajo su responsabilidad, no es que pueda hacer mucho. Es por eso que en esas reuniones, dentro del equipo, tiene que estar el área usuaria y la persona que va a ejecutar el acuerdo. Siguiente punto, la empresa no sabe cómo medir el valor. En muchos casos solamente le dan un enfoque a corto plazo, tienen mecanismos demasiado simples para medir el éxito, como por ejemplo mecanismos financieros. La dirección no ha pensado en cómo medir otras fuentes de valor o riesgo y no hay un criterio explícito para medir el éxito de la negociación. ¿Cuáles son los puntos débiles que un negociador tiene que evitar? Primero, el evadir. Y el evadir uno lo nota, ¿no? Cuando, por ejemplo, envías correos, no te responden o te responden después de días. Cuando llamas por teléfono y te dicen, mira, estoy ocupado, dame unos días, todavía no he revisado el asunto por el cual nos tenemos que reunir, etcétera, etcétera. Eso se identifica y eso no genera confianza. El otro punto es ser inaccesible. Cuando te identifican al momento de negociar que pones una barrera, que tienes un bloqueo. No pueden ser, no te llegan a identificar, no eres claro, no eres transparente. Eso también hay que evitarlo. Uno tiene que ser lo más transparente posible y tiene que generar confianza en un ambiente de negociación. Usar un canal que no llega, por ejemplo, el email, mensaje de voz, ¿no? Porque en esos canales hasta pueden ser malinterpretados. Por ejemplo, cuando yo escribo un mail en un tono diferente a mi esquema cultural, puede ser que hasta sea interpretado como una ofensa. Estar ocupado, distraído y no prestar atención, ¿no? Esas personas que mientras están en plena negociación están revisando su teléfono o están revisando WhatsApp, eso también tiene que ser eliminado de la negociación. Explicar en lugar de escuchar. Lo típico es cuando la persona o la contraparte nos está exponiendo, nosotros ya creemos tener la respuesta y contestarle. Ni siquiera dejamos terminar y ya estamos respondiéndole a la persona. Expectativas culturales distintas, ¿no? Tiempo, solución de problemas, etc. Obviamente no es lo mismo negociar con latinos, negociar con europeos, negociar con asiáticos. Cada uno tiene una expectativa cultural, hay diferentes tolerancias, diferentes formas que tenemos que manejar con cada uno de ellos. ¿Cómo hacer una negociación efectiva? Pues vamos a usar los 7 elementos, que hay diversas estrategias. Yo voy a utilizar en este caso la de los 7 elementos del modelo de negociación de Harvard, que es una de ellas, que yo considero una de las más útiles, ¿sí? Y la primera es la de utilizar alternativas, o MAN, que significa la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y para esto nosotros tenemos que prepararnos con nuestro equipo y comenzar a diseñar las diversas alternativas. ¿Qué pasa si? Generar mi alternativa A, B, C, D incluso. Y no solamente eso, sino ver y pensar
¿Qué pasa si la contraparte también nos tiene una respuesta para cada una de esas alternativas? ¿Cuál será la de ellos? ¿Cuál será la alternativa de ellos? ¿Podemos mejorar la nuestra? ¿Podemos empeorar la de ellos? Todo eso lo tenemos que considerar. Segundo, los intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuáles son los intereses de la contraparte? ¿Los hemos identificado? Hay terceras partes que no hemos considerado en esta confrontación. ¿Qué intereses son comunes? ¿Cuáles son distintos? ¿Y cuáles entran en conflicto? Eso lo tenemos que tener sumamente claro. En el punto de relación, ¿qué tipo de relación queremos tener con la contraparte con la que estamos negociando? ¿Queremos ser un socio estratégico? ¿Queremos en realidad ser un proveedor más? ¿Queremos tener una relación a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo? Todo eso tenemos que identificar. En el caso de propuestas, ¿qué posibles acuerdos podrían satisfacer los intereses de ambas partes de manera creativa? ¿Qué propuestas podemos poner sobre la mesa que ayuden o incentiven a solucionar el punto que tenemos en conflicto? Legitimidad. En la legitimidad, lo que tenemos que tener en claro es que todo lo que expongamos sobre la mesa sea justo y que la parte contraria a todo lo que ponga sobre la mesa de negociación sea justa. Para esto vamos a aplicar los mismos criterios que aplicaría un juez para entender si en realidad nuestro acuerdo que estamos colocando es justo y legítimo. Compromisos. ¿Qué capacidad de negociación tenemos? ¿Podemos llegar a un acuerdo y firmarlo? ¿Qué capacidad de negociación tienen ellos? ¿Qué debería tener un compromiso bien estructurado? Y comunicación. ¿Qué información queremos obtener de ellos? ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de escucha? Porque eso es algo típico. Por lo general nosotros no escuchamos, estamos más pendientes en cómo responder. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros mensajes sean claros, directos y concretos? ¿Cuál es nuestra agenda y plan a seguir? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos a manejar los desacuerdos? Todo eso lo tenemos que tener estructurado en la parte de negociación. ¿Qué otro punto tenemos que considerar? Tenemos que considerar el cambiar nuestra actitud interna. Porque en el esquema tradicional de la negociación, lo primero que solemos hacer es validar y verificar los hechos, ¿no? En quién tiene la razón. Cuando en realidad deberíamos ver la percepción. Si es que estamos en un punto en que ambos estamos en una disyuntiva, ¿sí? Y no se trata de quién tenga la razón o no, sino en realidad se trata de por qué estamos viendo este punto de manera tan distinta. Luego tenemos la típica secuencia de culpar, ¿no? ¿Quién tiene la culpa o de quién es la culpa? ¿O quién tuvo la culpa? Cuando en realidad para resolver un problema tenemos que tener una actitud positiva. Y lo primero que vamos a ver es cómo contribuimos para resolver el problema, cómo entre todos apoyamos para resolver el problema. Y una vez que el problema esté resuelto, vemos cuál ha sido la causa, para que esto no se vuelva a repetir, en lugar de estar en la cacería de brujas de buscar al culpable. También tenemos sentimientos, porque claro, obviamente nosotros tenemos un ego, queremos ganar en la negociación, queremos demostrar que sabemos más, probablemente queremos que nuestro equipo vea que tenemos un mejor poder de negociación que la otra parte. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es ver cómo somos empáticos, cómo tenemos afiliación, cómo presentamos este esquema al negociar para que todos trabajen en equipo, para que todos se sientan integrados. Y también tenemos que validar un tema de identidad, es decir, ¿qué dice esta situación de mí mismo? ¿O qué dice esta situación de cada uno de nosotros? ¿Qué pretendo aprender de esto? En lugar de verlo como un tema personal, lo tengo que ver como un tema de equipo, porque estamos negociando varias partes y todos nos tenemos que ver como un equipo para resolver los problemas que tenemos enfrente. Seis claves para generar valor en la negociación. Lo primero, establecer altas aspiraciones. Cuando hablamos de altas aspiraciones es tratar en la negociación de conseguir el mayor beneficio posible, siempre y cuando esté enmarcado dentro del concepto de justicia y beneficio ganar-ganar. ¿Okay? Investiga las diferencias. Hay que negociar
los temas que son valorados de manera distinta, buscar intereses adicionales que no han sido satisfechos, tratar de ver cómo resolvemos las discrepancias en tiempos, en riesgos y diversos temas a resolver como diferencia. Este punto es sumamente importante. Evitar ir negociando tema por tema. Y recordemos, nada está negociado si todo no está negociado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si entramos a una negociación y no la hemos terminado y vamos a una siguiente negociación días o semanas después, lo más probable es que nos sentemos y nos digan, ¿recuerdan estos puntos que habíamos cerrado en la negociación anterior? Mira, tengo ciertas dudas, puede ser que los aperturemos nuevamente y etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo ideal es, una vez que nos sentemos a negociar, cerremos todos los puntos. Desagregar los temas, fraccionar un tema en múltiples temas cuando se nos haga complejo atacar ese tema de manera consolidada. Si no lo podemos atacar de manera consolidada y se hace complejo, pues tratar de fraccionarlo en diversos temas. Tratemos de vincular y añadir todo aquello que nos represente o que nos sume alguna ventaja en la negociación. Y utilizar acuerdos contingentes como el what if. ¿Qué pasaría si esta parte de la negociación lo hacemos de esta forma? ¿Qué pasaría si sucede esto? Y cosas por el estilo. Ahora, ¿qué debemos recordar en un esquema de negociación tradicional y normal? ¿No? Porque ahora vamos a ver cómo vamos a negociar en un esquema de crisis y pandemia. Antes de empezar, obviamente controlar el ambiente físico, no sentarte al mismo lado de la mesa, porque esto da una percepción positiva de no confrontación. Es decir, no sentarte al frente, porque si uno se sienta frente a frente, a veces eso da una percepción de confrontación. Tratar de que el espacio sea confortable, no poner ambientes muy fríos, ambientes muy calurosos, tratar de que las sillas sean cómodas, tratar de evitar que el ambiente tenga malos olores, ¿no? Porque todo eso en realidad no genera un buen ambiente al momento de negociar. Comenzar con buen pie, eso quiere decir ganar la confianza de la contraparte, colocando sobre la mesa que el punto que tenemos que poner de discusión es un problema en común. También aquí hay que aprovechar y romper el hielo, tratar de buscar algún tema en común fuera del esquema a negociar para iniciar la conversación. Tenemos que identificar la zona de posible acuerdo. ¿Qué significa la zona de posible acuerdo? Es aquel lugar donde nosotros estamos dispuestos a conceder. Más abajo o por encima de ese punto, pues no existe negociación, ¿no? Porque recuerden que en la negociación uno concede, no cede. ¿Cuál es la diferencia entre ceder y conceder? Que conceder, al momento de conceder, uno da para recibir algo a cambio. Cuando cede, uno solamente da, no recibe. Hay que plantear paquetes, negociar varios puntos de manera simultánea en lugar de negociar punto por punto. Recordemos lo que les comenté en la diapositiva anterior. Nada está decidido si todo no está decidido. Y antes de firmar los acuerdos, hay que explorar cualquier posible acuerdo, posacuerdo, o si inclusive podemos mejorar el acuerdo que ya hemos planteado. ¿Sí? Bueno, para entrar ahora al tema del Financial Supply Chain Management, ¿sí? Lo que tenemos que hacer obviamente es, como en este esquema de negociación, tenemos que integrarlo y anexarlo con el Financial Supply Chain Management. Y lo primero que tenemos que entender es que el Supply Chain Management lo que valida o verifica es que todos los procesos financieros estén alineados a los procesos de la cadena de suministro. Y para eso tenemos dos procesos sumamente específicos de los cuales tenemos que tener bastante cuidado y atención. El primero de ellos es el ciclo Procure to Pay, que es desde que yo emito la orden al proveedor hasta que le pago, y el segundo es el ciclo Order to Cash, que es desde que comercial, desde que el cliente pone la orden de compra hasta que el cliente nos paga, ¿sí? Y esto, en realidad tenemos que encontrar el balance para generar una mayor velocidad en el ciclo de conversión de efectivo de la empresa.
y voy a explicar de manera breve en qué consiste este ciclo de conversión de efectivo. Para entenderlo de manera bastante rápida y didáctica, lo primero que voy a presentar es una línea de tiempo en la cual voy a colocar el producto desde que se compra como materia prima hasta que se entrega como producto terminado al consumidor final. Entonces aquí tenemos las materias primas. Estas materias primas llegan al almacén, luego pasan por el proceso de fabricación, van hacia el retailer, distribuidor, mayorista y terminan en el consumidor final. ¿Sí? Esta es la línea y secuencia de tiempo. En este punto definimos el pago al proveedor, ¿ok? Que es más o menos cuando el producto lo tenemos en el almacén más el tiempo de crédito que nos da el proveedor. Entonces, desde que las materias primas se compran hasta que se utilizan para la fabricación, a ese tiempo transcurrido le llamamos días de inventario. Luego, el tiempo desde que se produce el producto y se genera la orden de compra para entregárselo al cliente hasta que el cliente nos paga, lo conocemos como días de cuentas por cobrar. Y el tercer punto, que es desde que nosotros emitimos la orden de compra al proveedor hasta que le pagamos, lo conocemos como días de cuentas por pagar. Entonces, ya teniendo claro qué significa los días de inventario, los días de cuentas por cobrar y los días de cuentas por pagar, vamos a utilizar dos herramientas financieras y contables para poder calcular el ciclo de conversión de efectivo. Y estas son el estado de resultados y el balance general. Como ejemplo, voy a colocar ya la parte numérica. En el estado de resultados tenemos ventas anuales por 24 millones, ¿sí? Y un costo de venta anual de 18 millones. Además, en el balance general tenemos las cuentas por pagar de 6 millones, el inventario de 5 millones y las cuentas por cobrar de 4 millones. Si calculo los días de inventario, de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, es básicamente dividir las cuentas por pagar entre el costo de venta sobre 365, nos da 121 días. Lo mismo para el inventario, nos da 101 días, y lo mismo para las cuentas por cobrar, y nos da 61 días. Entonces, ¿cómo se calcula el ciclo de conversión de efectivo? Vamos a sumar las cuentas por cobrar más el inventario y le vamos a restar las cuentas por pagar. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a dar un ciclo de conversión de efectivo de 41 días. ¿Qué significa esto? Que entre que yo le pago al proveedor hasta que el cliente me paga, han pasado 41 días. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar esto? Pues tenemos que incrementar los días de cuentas por pagar, disminuir los días de inventario y disminuir los días por cobrar. Por ende, un indicador saludable para el ciclo de conversión de efectivo es 0 o negativo. Eso para tener en cuenta, porque esto es lo que tenemos que aplicar con nuestros proveedores y nuestros clientes. Ahora, ya para entrar, ya que hemos revisado de manera rápida algunos conceptos sobre negociación y sobre supply chain financial, cómo nosotros aplicamos todos estos conceptos a la realidad actual y sobre todo para entender cómo vamos a negociar con proveedores y clientes en estos momentos de crisis económica y de pandemia, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestro entorno. Vamos a analizar el entorno macro, cómo se está moviendo en estos momentos nuestro entorno. Primero, según el Fondo Monetario Internacional, la economía de América Latina y Caribe proyecta una contracción del 5.2%. ¿Gracias a qué? A la caída del petróleo, a la crisis económica originada por la pandemia, etc. Luego, Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de contagiados de coronavirus del mundo. Hasta la semana pasada tenía 1.178.580 contagiados. De hecho, inclusive hasta la semana pasada se habían colocado 28 millones de solicitudes de seguros por desempleo. ¿Eso qué quiere decir?
que Estados Unidos está entrando en una crisis económica severa. Y con esta crisis económica está arrastrando a aquellos países que dependen económicamente de Estados Unidos, como son México y los países de Centroamérica. ¿Ok? De hecho, entiendo que México acaba de paralizar operaciones hace como 5 semanas, por lo menos en el sector automotriz. A los trabajadores se les está pagando la mitad del sueldo, ha habido recorte de sueldos, eso también está ocurriendo en Perú, eso también está ocurriendo en Ecuador, están ocurriendo en varios países de la región. Tenemos un estancamiento del sector hotelero y turismo durante el presente año. Según la Organización Mundial del Turismo, este año va a dejarse de percibir 300.000 millones de dólares por turismo. ¿Cuáles van a ser los países más afectados? Van a ser Panamá, República Dominicana y Cuba, por efectos de esta recesión en el sector de turismo y hotelería. También va a haber un impacto por recibir menos remesas. Recuerden que las remesas que se perciben en los países, de todas aquellas personas que han migrado a Estados Unidos, Europa, diversos países en el mundo, van a verse mermadas con este efecto de la pandemia. Por lo menos se prevé que El Salvador, todas las remesas contribuyen al 17.1% del PIB y en Nicaragua al 11.4%. Es lo que se va a ver afectado por toda esta situación de la pandemia. Así que hay que tener bastante cuidado al analizar este tema, porque esto nos va a dar una luz y nos va a vislumbrar cómo tenemos que negociar con nuestros proveedores y con nuestros clientes que estén en algunos países de estas, en algunas economías de estos países, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, un proveedor que esté en Panamá o un cliente que esté en Panamá, con un cliente que esté en Perú, con un cliente que esté en Chile, con un proveedor que esté en Estados Unidos, ¿sí? Para saber cómo vamos a negociar, qué es lo que tenemos que negociar y cómo lo vamos a hacer. También hay que resaltar, por ejemplo, el caso de China, ya que en esta pandemia ha sido el más beneficiado. De hecho, por ponerles un ejemplo, China en estos momentos es el país que más está exportando en el mundo, ¿sí? Sobre todo porque es el máximo suplidor o el máximo proveedor de todo equipamiento médico. Los fletes están excesivamente caros. Todos los fletes que uno va a incurrir para traer cosas de China es excesivamente caro. De hecho, la semana pasada tuvimos que importar unos repuestos vía aérea. Para empezar, estos repuestos nos los vendieron al triple del precio, ¿no? Los chinos estaban asumiendo que, o estaban aduciendo, que en realidad había una escasez de materias primas por todo este tema de la pandemia y demás. Segundo punto, ya no aceptan carta de crédito, así que le tuvimos que pagar el 50% por adelantado y el otro 50% al momento de que nos entregaron la mercadería en el embarcador. Y el tercer punto es que el flete aéreo, que nos costaba por lo general $420 por traer estos repuestos, nos terminó costando $5.600. Y sin considerar que China ahora ha quitado el dólar como moneda oficial para hacer sus transacciones, ¿no? Así que también hay que entender la estrategia que están jugando los chinos. Vamos a ver el entorno de cada uno de los países y vamos a analizar este indicador, que es el de la deuda fiscal en América Latina como porcentaje del PIB. Este indicador que nos permite visualizar cuál es la posición de los diversos países con respecto a esta crisis económica para determinar cuáles son los países que tienen mejores posibilidades y los cuales se van a recuperar más rápido de esta pandemia. Este indicador se mide desde abajo hacia arriba, ¿no? Los países con menor porcentaje de deuda fiscal sobre el PIB son los países que tienen una mejor posición, ¿no? que tienen mayor margen de maniobra. Y según la profesora de Economía de Latinoamérica de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, la profesora Nora Lustig, comentó que los países como Colombia, Perú y Chile son los que tienen
mayor posibilidad y mejor recuperación, no solamente por el indicador que estamos viendo, sino también por las diversas políticas que se están aplicando de manera interna en los países, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Ecuador, que está debajo de Colombia, está mucho mejor posicionado en Colombia respecto a este indicador, tenemos que tener en consideración que Ecuador es un país petrolero. Y el petróleo, en las últimas semanas, está con uno de los indicadores más bajos en los últimos 10 años. También hay que agregar a eso que Ecuador es un país dolarizado, por ende está afectándole durísimo todo este tema de la crisis económica de Estados Unidos. Una vez que ya hemos entendido qué es lo que está sucediendo en el entorno de Latinoamérica y con China y con Estados Unidos, ¿no? Ya podemos identificar cómo nos tenemos que mover. Funcionan los proveedores y los clientes que tengamos en estos países de la región, porque no es lo mismo cerrar un contrato a largo plazo con un país, con un proveedor o con un cliente que se encuentra en un país que tiene menores posibilidades de recuperación de manera inmediata. Siguiendo con el punto, ¿qué tenemos que hacer para negociar en estas épocas de pandemia? ¿No? Porque obviamente esta no es una negociación tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que vimos de estrategias de negociación en el punto anterior no aplican de manera directa en estos momentos, sino que en estos momentos tenemos que aplicar otra estrategia. ¿Qué estrategias tenemos que considerar? ¿No? Primero, obviamente, las negociaciones y las negociaciones principales importantes son consideradas que se deben realizar cara a cara, no a través de una llamada, no a través de una videollamada, no a través de un correo, ¿ok? Pero con este tema del distanciamiento social vamos a tener que aplicar alguna de estas estrategias. Entonces, primero tenemos que considerar el alcance o dimensión del acuerdo. Tratar en la medida de lo posible de que aquellos acuerdos importantes, cruciales y vitales no se hagan en este periodo de pandemia. Se traten de hacer después. Obviamente, cruciales y vitales para nosotros, ¿sí? En caso necesitemos hacerlo, hagámoslo a través de las herramientas de videoconferencia que existen, pero aquellos acuerdos que no sean importantes, que no sean tan cruciales. Solamente aquellos acuerdos que podamos manejar sin mucha importancia. Segundo, utilicemos diferentes medios de comunicación, como por ejemplo las videollamadas, el WhatsApp y algunas herramientas adicionales. ¿Y por qué sugiero la videollamada? Porque en una negociación siempre es vital entender cuál es la expresión corporal de la persona con quien estamos hablando. Eso nos da mucha información, lo cual no lo podemos hacer a través de una llamada telefónica, ¿sí? Entonces, hay que tratar de utilizar estos medios de comunicación, sobre todo, que garanticen que estamos teniendo todo el bosque completo al momento de negociar. Darle a la contraparte el beneficio de la duda. En muchos casos, cuando uno negocia, ya sea a través de correos, a través de llamadas, a través de mensajes, uno no identifica de manera clara qué es lo que nos quiere decir la otra persona o cuál es la expresión de la otra persona. Puede ser inclusive hasta que malinterpretemos algunas cosas que nos quieran decir. Si nos escriben en mayúscula, probablemente lo interpretemos como una llamada de atención, como una exigencia, cuando en realidad eso no ha sido lo que esta persona nos ha tratado de decir. Sea colaborativo. En estos momentos de pandemia, todas las personas obviamente estamos estresadas, estamos angustiadas, porque no sabemos qué es lo que va a suceder después, todo está en una nebulosa, todo está bastante incierto, es algo que no había pasado antes, ¿no? No sabemos cómo se está comportando el virus, no hay una vacuna específica, todos los países estamos prácticamente en la misma situación con nivel de contagio y etcétera, etcétera. Así que hay que tratar de entender que ante cualquier símbolo o muestra de estrés y demás, no quiere decir que quieran negociar de manera agresiva con nosotros. Y obviamente no hacer de esto una nueva normalidad, porque en algún momento esta pandemia va a acabar, vamos a poder reunirnos nuevamente las partes negociadoras de manera personal, vamos a poder estrecharnos las manos y vamos nuevamente a establecer ese vínculo de confianza de manera personal. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasos debemos de seguir? Ya de manera específica y yendo a la parte táctica, ¿sí? En cuanto a proveedores, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, en estas épocas de pandemia, es identificar cuál es nuestro ABC de proveedores, porque obviamente hay que reducir gastos, vamos a tener, en esta crisis económica vamos a tener que contraernos y vamos a tener que dejar de gastar o inclusive reducir los presupuestos que teníamos asignado para ciertas cosas, ¿sí? Vamos a tener que identificar que algunos socios estratégicos ya no van a ser estratégicos, probablemente otros socios que no eran estratégicos se van a convertir en estratégicos. También tenemos que identificar dónde están mis proveedores, si están en una región o país de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si están en Estados Unidos, si están en China, si están en Brasil, si están en México, saber identificar dónde están esos proveedores para saber identificar cuál es el nivel de riesgo al cual nos enfrentamos. Dispongo de proveedores alternativos y si no lo dispongo, pues tengo que hacer la tarea, porque tenemos que identificar cuál es el riesgo de no disponer de los proveedores que tenemos actualmente. Tengo un stock que me garantice poder seguir produciendo durante un tiempo, aunque alguno de mis proveedores se vea afectado, y si no es eso, pues ver la manera de cómo abastecerme. Mis stocks se encuentran en mis instalaciones o en las instalaciones de mis proveedores, y en este último caso, ¿sería conveniente traer dichos stocks a mis instalaciones? Todo eso hay que evaluarlo, porque ¿qué pasa si el stock está en las instalaciones de mi proveedor y el proveedor quiebra? O el proveedor deja de operar, o el proveedor entra en una crisis económica tan fuerte que lo terminan embargando, ¿sí? Todo eso tenemos que considerar. ¿Quién se responsabiliza de los transportes, gestiones de aduanas, etcétera? Es decir, ¿qué va a pasar si mis proveedores de transporte o mis proveedores que me hacían la gestión de aduanas de manera regular ya no están operando? Tengo que tener esa carta bajo la manga, tengo que tener ese proveedor sustituto. Se ha dictado o se puede dictar alguna medida restrictiva en exportaciones como consecuencia del coronavirus que pueda afectar a mis compras. Por ejemplo, en Perú y en algunos países asumo que también está sucediendo lo mismo, el Estado, como se ha declarado en estado de emergencia, está confiscando cierta mercadería que la consideran como vital importancia si es que ellos no la tienen en stock. ¿Qué mercadería? Como por ejemplo mascarillas, geles antibacteriales, pruebas rápidas de coronavirus, y etcétera, 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 ¿no? Si en realidad el Estado ve que no tienen stock y ven aduanas que una empresa los está importando, el Estado lo confisca, le paga el valor a la persona que importó y se queda con el producto. Eso también tenemos que tenerlo claro. La ruta de transporte, ¿pasan por algún área geográfica que pueda paralizar o ralentizar dicho transporte? Habría que estudiar rutas alternativas. Por ejemplo, lo que pasó con los respiradores que estuvo importando Alemania y que pasaron por Estados Unidos y Estados Unidos los confiscó. Hay que tener claro eso. Cuando un país entra en estado de emergencia, y en estado de emergencia significa que no importa lo que se tenga que hacer, es como entrar a una guerra para poder aplacar la situación que ha generado este estado de emergencia, ¿no? Que en este caso es el coronavirus. ¿Qué pasos debemos seguir con los clientes? Y acabamos de ver con los proveedores. ¿Qué pasos debemos seguir con los clientes? Hacer básicamente el mismo análisis, hacer un ABC, ¿no? Determinar quiénes van a ser nuestros clientes socios estratégicos, quiénes van a dejar de serlo, quiénes se van a convertir en nuevos socios estratégicos y quiénes van a pasar a ser clientes convencionales. Hay que gestionar con cuidado el crédito comercial, como les mostré en los gráficos macroeconómicos. Si tengo un cliente que está en uno de estos países, donde obviamente le va a ser difícil remontar de manera económica, pues hay que tener mucho cuidado con qué nivel de crédito le voy a dar, ¿no? O en su defecto hay que ver si es un cliente que a su vez se apalanca con operaciones en otros países, cómo lo podemos ayudar y cómo de manera creativa podemos gestionar este crédito de manera comercial. Con qué proveedores con qué clientes ya no es posible seguir trabajando con crédito. Tengo órdenes de compra pendientes por despachar, porque recuerden que muchas de las industrias, al momento de reactivarse la economía, no van a operar al 100%. De hecho, cuando se declaró cuarentena en varios de los países, fue de manera inesperada. Muchos de ellos no tenían el stock suficiente para poder
gestionar el inventario de productos terminados y poder comercializar una vez terminada la cuarentena. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero despachar lo que tengo como diferencial esa orden de compra que me puso el proveedor, que ya tengo producido de hecho el producto, y el proveedor me dice, mira, ¿sabes qué? Ya no lo necesito. Con este tema de la pandemia ya no lo puedo recibir. Si tenemos esquema de consignación, ¿cómo se manejan los vencimientos? ¿Qué pasa si yo tengo productos con fecha de vencimiento, se los dejé a mi proveedor en consignación, pasaron estos 2 meses de cuarentena como ha pasado en Perú, sin movilización de la industria y el comercio, y cuando se levante la cuarentena me dice, ¿sabes qué? Estos productos están próximos a vencer, te los tengo que devolver. Lamentablemente no ha sido mi culpa, el Estado paralizó, así que tomo estos productos. ¿Cómo se van a manejar las devoluciones de los productos? Hay que tener en cuenta que en esta situación muchos clientes se están reconvirtiendo, ¿sí? Por ejemplo, algunos casos que acabo de ver. AG Group, que es un grupo que hace estas bebidas carbonatadas o bebidas gaseosas. De hecho, en algunos países lo deben conocer porque una de sus marcas es Big Cola. Ellos han pasado o están pasando a la fabricación de gel antibacterial y gel en alcohol. Entonces, si ellos son un cliente mío porque me compraban los frascos y las tapas, al momento de migrar a este nuevo esquema de fabricar geles y alcoholes antibacteriales, me van a seguir comprando, van a comprarle a otro proveedor. Tengo yo la capacidad de reconvertir mi planta para abastecer el tipo de tapa y el tipo de envase que ellos necesitan. Por ejemplo, en el caso de delivery de comida, hay muchas empresas, y hay una empresa peruana que se llama Platanitos, que es una empresa dedicada a la venta de zapatos, ya sea a través de sus tiendas o de manera online, que por cierto tiene una muy buena aceptación por el tema de e-commerce. Ellos han pasado de vender zapatos online a pasar a vender comida online. Entonces, si yo era su proveedor de zapatos, ahora, ¿en qué posición me quedo, no? Mi cliente que antes vendía zapatos, ahora vende comida de forma delivery, ¿no? El proveedor de empaques de McDonald's. A ver que McDonald's no ha estado operando, lo que hizo este proveedor es reconvertirse y empezar a hacer mascarillas o tapabocas, ha empezado a hacer estos protectores faciales de policarbonato y etcétera, ¿no? Entonces, si yo le abastecía de cartón y si yo le abastecía de papel a esta empresa que le hacía los envases a McDonald's y ahora se reconvirtió y hace mascarillas, etcétera, etcétera, ¿cómo pierdo ese cliente? Tengo la posibilidad yo de reconvertirme, ¿sí? Y saber identificar cómo se están reconvirtiendo para saber apoyarlos. Luego, una vez que ya hemos revisado toda la estrategia con proveedores y clientes, ahora vamos a entrar a una parte más dura, que es la revisión de las pólizas de seguros y contratos que tenemos, ya sea con los proveedores y con los clientes. Bueno, las pólizas de seguro obviamente hay que determinar si esta póliza de seguro tiene cobertura ante desastres naturales, pandemias, epidemias, que algunos seguros sí la contienen. Por lo general, nosotros lo que tendemos a hacer como mala práctica, porque en realidad uno nunca se lo espera, es quitar esas cláusulas de antipandemia, quitar esas cláusulas de desastres naturales porque decimos, esto ocurre una vez cada 100 años, esto ocurre una vez cada 80 años, esto nunca nos va a pasar. Pero claro, una vez que ocurre, lo que nos ponemos a pensar es, ¿y por qué no contraté esta cláusula del seguro? ¿Por qué la excluí dentro de la póliza? Entonces hay que revisar y hay que ver específicamente si aún continúan vigentes esas cláusulas, si la tenemos o no la tenemos. Otro punto que tenemos que revisar son los contratos con los proveedores y clientes. ¿Por qué? Porque en muchos casos existe un punto que se llama cláusula de fuerza mayor. Y la cláusula de fuerza mayor indica que nosotros podemos rescindir un contrato por esta fuerza mayor, ¿no? Que pueden ser desastres naturales, pandemias y demás. Entonces, podemos trabajar con el cliente una estrategia y con el proveedor una estrategia de negociación basándonos en estos contratos, ¿sí? De hecho, la compañía WeWork, y como tips, muchos de los contratos
por iniciativa propia de los dueños, de las personas que dan en arrendamiento, están siendo ofertados al 50% hacia los arrendatarios. De hecho, por ejemplo, esta compañía WeWork, que brinda servicios de alquiler de estas oficinas coworking, está dando beneficios a sus clientes del 30 o el 50% del descuento durante todo lo que queda del año. Los alquileres de fábrica, los alquileres de almacenes, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente, como todo se está contrayendo, si un cliente se va de mi almacén y aplica esta cláusula de fuerza mayor, probablemente yo no tenga a quién alquilarle el predio. Entonces prefiero reducir el costo y negociar una reducción de costo para poder acceder a ese beneficio. Y para eso obviamente hay que establecer diversos temas y hay que tener en cuenta, por ejemplo, qué se regula en ese contrato, en esa cláusula de fuerza mayor, si la hay, qué incluye situaciones como epidemias o similares. Si el contrato no recoge dicha cláusula o en la misma no resulta claro si se encuentran incluidas las epidemias, ¿por qué normativa nacional o internacional no podemos regir o se rige esta normativa? Y si existe esta cláusula y la podemos aplicar, es qué plazo tenemos para comunicar a la otra parte que nos hemos visto afectados por una situación de fuerza mayor, qué obligaciones y responsabilidades tenemos durante el periodo de fuerza mayor, por ejemplo, adopción de medidas para evitar y mitigar sus efectos o las pérdidas para las partes, durante cuánto tiempo sería aplicable la situación de fuerza mayor, y ante esto, cómo cualquiera de las partes pueda resolver el contrato, y por supuesto, tan pronto como podamos ver afectados por una situación de fuerza mayor, debemos comenzar a recopilar y conservar el mayor número de pruebas posibles para poder acreditar que se trata de un supuesto de fuerza mayor. ¿Sí? Luego también tenemos que tener en cuenta que los contratos que se firmaron antes de la pandemia tienen una aplicación y ser muy minuciosos para aquellos contratos que vamos a firmar luego de la pandemia. Y sobre todo con esta incertidumbre, tratar de que no sean contratos a largo plazo con proveedores, pero sí contratos a largo plazo con clientes. Bueno, y para finalizar, algunas recomendaciones de cómo aplicar todo esto que acabamos de revisar. Primero, analizar el contexto de las diversas economías y su expectativa de recuperación, que es lo que acabamos de revisar en estas láminas de análisis macroeconómico, porque es y ver en qué lugar operan nuestros proveedores y clientes. Priorizar y seleccionar los proveedores y clientes, definir el tipo de relación, corto, mediano o largo plazo. Aquí vamos a hacer una depuración de proveedores, una depuración de clientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el mismo análisis que nosotros hemos hecho con los proveedores, nuestros clientes lo están haciendo con nosotros. Así que también hay que tener claridad de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a responder ante cualquier estrategia que tengan los clientes hacia nosotros. Hay que revisar las pólizas de seguros y contratos, aplicar las cláusulas con discreción y cautela. Eso se lo recomiendo porque uno nunca sabe qué puede pasar después. Entonces, solamente aplicar estas cláusulas en el estricto que la compañía lo necesite. ¿Y cuándo lo necesita? Cuando la compañía está en modo supervivencia, ¿no? Ya está a punto de quebrar, ya no pueden seguir cumpliendo con diversos contratos, ¿no? Sobre todo contratos que le generan salida de dinero. Depurar, redefinir precios y servicios y esquema de financiamiento para los clientes, consolidar, depurar y buscar alternativas backups y proponer esquema de financiamiento por parte de nuestros proveedores hacia nosotros. Los acuerdos a cerrar obviamente tienen que ser del corto plazo y tratar en la medida de lo posible de no cerrar acuerdos a largo plazo a menos que sean acuerdos comerciales de beneficios para nosotros. Bueno, he tratado de ser lo más preciso posible para llegar con el tiempo y creo que empezamos con todo el esquema de preguntas. De paso, darles las gracias por su tiempo y espero que el tema que les he comentado les haya servido. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas que te voy a empezar a leer. Erika Jacobo te pregunta, ¿cuáles son los mejores criterios para clasificar a los proveedores en ABC? Bueno, los criterios obviamente
son diversos, pero los más adecuados para clasificar a un proveedor, primero, obviamente, es la criticidad del servicio, materia prima o producto que nos proveen. Porque si este servicio, materia prima o producto que nos provee es un elemento principal del core de nuestro negocio, ese proveedor va a ser definitivamente un A. Segundo, el volumen de compra. Tercero, la cantidad de dinero que le compramos a ese proveedor, porque definitivamente eso nos va a dar un mayor poder de negociación con este proveedor, ¿sí? Pero sumamente importante saber que si este proveedor nos está abasteciendo un producto, servicio o materia prima, es core para nuestro negocio o que termina siendo materia prima o insumo para un producto que es core de nuestro negocio. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué aspecto debe privilegiarse para negociar con proveedores en esta situación de contingencia? Calidad, costo, oportunidad, servicio. Bueno, obviamente lo primero que tenemos que atacar en una crisis económica es la parte de costos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué cosas son esenciales y qué cosas no, y tratar de reducirlas al máximo. Lo no esencial, reducirlo, identificar quiénes son los proveedores que nos abastecen esos productos no esenciales y tratar de negociar con ellos, primero, eliminar ese costo, y si por temas contractuales no lo podemos eliminar, por lo menos reducir a la máxima expresión. Así como se definen los proveedores críticos, también es recomendable hacerlo en función del tipo de producto en relación al nivel de la cadena de producción. Sí, de hecho, parte de la criticidad no solamente tiene que ver con la parte de producción, sino también con el nivel de riesgo que tiene el abastecimiento de ese producto hacia la parte de producción, que al final termina siendo algo inherente a la producción, ¿no? Porque recordemos, ahora China está en un colapso total con temas de transporte. Todo el mundo está importando como loco equipos, material sanitario y todo lo que corresponde a aquellos insumos para combatir la pandemia. Entonces, hay que tener claramente establecido que si yo no lo puedo importar de China o no lo puedo importar de Estados Unidos, ver con qué tipo de proveedores trabajar de manera alternativa, ¿sí? Eso también es sumamente importante porque, claro, si yo no tengo cómo producir, no tengo cómo vender. Y si no tengo cómo vender, no puedo generar ingresos. Gracias. Nos pregunta Vanessa Pérez, como pyme, ¿cómo se puede negociar un apalancamiento con una empresa o financiera para traer mercancía, teniendo ya un contrato ganado? Bueno, en estas épocas de pandemia, ¿sí?, hay que aprovechar los beneficios económicos que están otorgando muchas economías, dependiendo obviamente del país donde venga la pregunta, ¿no? Puede ser Perú, Chile, que están dando, por ejemplo, los gobiernos están dando créditos con 10 años de periodo de gracia a 0.5% de tasa de interés. En ese caso, por ejemplo, ya no sería necesario que recurras a un crédito con el proveedor. Pero si ya tienes un contrato firmado y ese contrato firmado puedes apalancar con algún proveedor para que te dé la materia prima, pues yo creo que en ese caso lo más sencillo es tratar de ver cómo colocas el contrato como un endoso de garantía al proveedor para que el proveedor te pueda dar el crédito que tú necesites. Lo primero, obviamente, es acceder a algún plan crediticio que tenga el Estado, ¿no?, que en estos momentos de crisis económica los están brindando. Te pregunta Carolina Salinas, ¿es conveniente no renovar contratos de servicio? Dependiendo del servicio. Si es un servicio crítico para tu operación, yo consideraría renovarlo en un corto plazo y con una negociación en precio, ¿sí? Si es un servicio que no es crítico para tu operación y que no es algo influyente para tu core business, pues definitivamente eliminar el contrato. ¿Es posible penalizar a proveedores por incumplimiento en caso de pandemias?
De ser posible es posible, obviamente. Lo que hay que tener en consideración es, si uno penaliza al proveedor por una cláusula o por una causa de fuerza mayor, ten en consideración de que probablemente el proveedor ya no te quiera abastecer o el proveedor te quiera abastecer, pero en otras condiciones. Y si es un proveedor crítico y es un proveedor A para ti, pues no te va a convenir que de la noche a la mañana el proveedor te diga, bueno, ya que tú me estás aplicando una cláusula de penalidad, pero tú tienes claro que el transporte está hecho un caos en el mundo porque todos están desesperados abasteciéndose, todos los gobiernos y países están desesperados abasteciéndose por insumos médicos para combatir el coronavirus, y ya sabes que el transporte está priorizado para eso, pues entonces, como tú no tienes tolerancia y tampoco tienes empatía con respecto a eso, yo tampoco voy a tener empatía con respecto a subirte los precios para poder cubrir la penalidad que tú me estás colocando, porque al final es una variable de fuerza mayor que ni tú ni yo tenemos control sobre la misma. Entonces, yo en realidad analizaría muy bien el caso para poder aplicar la penalidad, y solo la aplicaría siempre y cuando el manejo del tiempo y el manejo de la cantidad y calidad en la cual me llegue el producto sea directamente responsabilidad del proveedor. De lo contrario, sí tendría una holgura o tendría margen de maniobra antes de aplicar esa penalidad. Si te parece, vamos con las últimas dos preguntas, ya que tenemos varias y estamos ya cortos de tiempo. ¿Será importante focalizar esfuerzos en los rubros que están operando en el momento o en realidad debemos trabajar toda la cartera de clientes? El punto es el siguiente, y va a depender mucho de cómo se vayan reactivando las economías de los países, ¿no? Hay algunos países que están entrando por fases. Cuando me refiero por fases es dentro de todo el espectro y el abanico de producción. Van a empezar los de primera necesidad, luego los productivos y al final los de ocio y servicio. Algunos países los están tomando de esa forma. Entonces, lo primero que te tienes que focalizar es si los clientes o si el sector en el que se va a reactivar no está dentro de tu sector. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si se va a reactivar el tema de delivery de comida, pero yo no soy, en este caso, un restaurante, ni mi core del negocio está dentro del delivery de comida, pero sí necesito que siga ingresando flujo de caja e inyección de dinero a mi negocio, pues voy a tener que transformarme por ese periodo pequeño en algún repartidor de comida o sacar provecho de esa situación y ver en qué parte de la cadena puedo incluirme yo para obtener ese beneficio, hasta que mi sector empiece a reactivarse. Se dice que no hay producto más caro que el que no se tiene. ¿Qué estrategia de negociación debemos seguir para evitar sobreprecios? Como es el caso de los ventiladores requeridos por el sector salud por la pandemia. Bueno, en ese caso es algo complejo porque ya desde la producción, porque la mayor producción de estos equipos se dan en China y en Europa, ¿no? Todo se mueve lamentablemente por la ley de la oferta, la demanda y la especulación. Lo que hay que tratar de hacer en la medida de lo posible para evitar estas especulaciones y estas subidas con los precios y pagar un precio justo es tratar de negociar con el proveedor, obviamente, un contrato de mediano plazo con ciertas características. ¿Y por qué? Porque dentro de este esquema aparecen muchos oportunistas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo soy una compañía que vendo ventiladores mecánicos y la empresa A siempre fue mi cliente y siempre me estuvo comprando de manera regular antes de la pandemia y probablemente cuando pase la pandemia también, ese es el cliente que yo voy a querer, obviamente, mantener. El resto son oportunistas. El resto solamente aparecieron porque vieron una oportunidad de negocio. Entonces, si yo soy el proveedor, a estos oportunistas sí les voy a incrementar el precio. Y es lo que está sucediendo con muchas empresas. Entonces, para que puedas negociar de manera clara, precisa y concisa, tienes que entender en qué parte de los clientes te encuentras de ese proveedor. Si eres un cliente regular o si eres un cliente que en realidad ha trabajado bajo ese rubro
o con ese rubro de manera constante y le has comprado de manera constante a este proveedor, probablemente sí tengas mucho mayor poder de negociación y puedas establecer una estrategia. Pero ten en consideración que si eres un oportunista, el proveedor no va a escatimar en cobrarte el sobreprecio que defina. Y eso lo estuvimos viendo con algunos proveedores en China. Que de hecho, por ejemplo, un amigo es distribuidor de mascarillas, geles antibacteriales, etcétera, etcétera, y fue un cliente muy regular de una fábrica en China. La fábrica en China le ha mantenido los precios. Sin embargo, a cualquier oportunista que llega a comprarle, así sean volúmenes astronómicos de estos productos, el proveedor chino les está cobrando el triple o 4 veces más de lo que le cobra al distribuidor regular. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Les recordamos que estaremos subiendo el video en nuestro canal de YouTube, MHMS Latam, para que ahí lo puedan volver a revisar si es que así lo quieren. Agradecemos también al Clúster Automotriz Guanajuato por el apoyo y a nuestros socios de negocio en Perú Think Tank, en Ecuador MHMS Ecuador y en México Corporate Resources Management. Los estaremos esperando en los siguientes webinars. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias a MHMS por su esfuerzo para esta sesión, al Comité de Compradores y por supuesto Andrés, nos llevamos una importante lección y muy buenos tips. Enhorabuena y seguimos en comunicación. Muchas gracias equipo de MHMS. Muchas gracias por considerarme como ponente. Que tengan una excelente tarde. Un saludo para Perú. Muchas gracias. Gracias. Saludos para todos. Un abrazo.